¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche, no sé, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Te doy la bienvenida a esta nueva sesión titulada Grupos de los Alimentos. Entrando en materia, vamos a empezar platicando de que existen dos grupos principales de alimentos. Existen los macronutrimentos y existen los micronutrimentos. Del lado de los macronutrimentos encontramos a los hidratos de carbono, encontramos a las grasas y a las proteínas. La fibra es perteneciente de los hidratos de carbono, sin embargo te la coloco aparte porque la fibra realmente se cuece aparte. Platicaremos de ella en un momento. Del lado de los micronutrientes encontramos a dos componentes, a los minerales y a las vitaminas. Desde el punto de vista de la diferenciación de unos y otros, tenemos que los macronutrientes son elementos que se consumen en grandes o importantes cantidades y que aportan una importante cantidad de energía al cuerpo. Del lado de los micronutrientes encontramos que las vitaminas y los minerales se consumen en cantidades mucho más pequeñas, son considerados también como oligoelementos y tienen funciones a nivel bioquímico, a nivel biológico y a nivel fisiológico. Eventualmente, cuando hablamos de vitaminas y minerales, hablamos de ellos como cofactores, como moduladores, como acompañantes de complejos enzimáticos y especialmente, repito, ellos tienen actividades de orden bioquímico. Del lado de los macronutrientes, vamos a empezar a platicar de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono tienen como principal objetivo poder proveer energía. Estos principalmente son el combustible ideal para que el organismo desempeñe funciones relacionadas con la actividad, especialmente con la actividad física, obviamente sin menospreciar la actividad fisiológica que también es importante. Del lado de las grasas fundamentalmente también proporcionan energía y de hecho proporcionan suma energía muy por encima del resto de los macronutrientes. Sin embargo, la grasa tiene otras funciones también prioritarias como la propia conservación del calor y de las funciones térmicas del propio organismo. Es importante recordar que también las grasas son un componente estructural de las células, puesto que ellas forman lo que se conoce como las membranas bilipídicas pertenecientes a la zona perimetral de las células. Esto es, básicamente, las grasas están componiendo la parte externa o la pared de las células. En este entendido, las proteínas van a tener también funciones biológicas de suma importancia, especialmente las proteínas funcionan como materia prima para producir algunos componentes proteináceos como enzimas, como hormonas, como neurotransmisores, y eventualmente ellas tienen funciones propiamente relacionadas con procesos metabólicos, procesos fisiológicos. En el caso de la fibra, ya te comentaba que es perteneciente al grupo de los hidratos de carbono, sin embargo, te la coloco aparte porque hay mucho más que decir de la fibra. La fibra, desde el contexto general, se divide en dos grupos, en la fibra hidrosoluble y en la fibra liposoluble. Como su nombre lo dice, cuando hablamos de la fibra hidrosoluble, hablamos de que esta es capaz de hacerse soluble en agua, en tanto la fibra liposoluble es capaz de hacerse soluble, pero especialmente en lípidos. Desde el punto de vista de las funciones biológicas, la fibra tiene como función mejorar, darle soporte, darle sostén y modular las funciones de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, para quien no tenga relación con ella, es lo que anteriormente, en el pasado, se denominaba como flora intestinal. La microbiota tiene funciones reguladoras, especialmente cuando hablamos del sistema inmunológico. La microbiota es una población enorme de bacterias vivas que radican en el intestino, especialmente en el intestino grueso. En realidad tenemos microbiota en todos los componentes corporales, tenemos microbiota en el sistema digestivo, a nivel de boca, a nivel de estómago, a nivel de intestino grueso, delgado, tenemos microbiota en mucosas, tenemos microbiota incluso en piel, tenemos microbiota en básicamente todos los componentes corporales. Sin embargo, la microbiota del sistema digestivo cobra especial importancia y relevancia
Repito, puesto que posee importantes funciones inmunomoduladoras. Eventualmente, cuando la microbiota sufre de trastornos, eso se conoce como disbiosis, y una consecuencia importante de la disbiosis es que empieza a existir translocación bacteriana y el sistema inmunológico va a ir a la baja. En el caso de la fibra hidrosoluble, encontramos que tiene como función primordial promover la generación de masa, especialmente la generación de tejido de componentes fecales. Y cuando hablamos especialmente de la fibra liposoluble eventualmente tiene funciones a nivel de mejorar el tránsito intestinal. Por eso fundamentalmente es necesario consumir a ambos grupos, tanto a alimentos que estén conteniendo fibra hidrosoluble como a alimentos que posean también fibra liposoluble. ¿Sí? En este sentido, alimentos que, por ejemplo, pueden promoverme el consumo de fibra hidrosoluble son especialmente los alimentos como las frutas, especialmente en la parte de la pulpa. Los vegetales también, especialmente la parte no relacionada a la cáscara, me va a proveer una cantidad importante de fibra hidrosoluble. En tanto, la fibra liposoluble eventualmente la podemos llegar a encontrar primordialmente en alimentos provenientes de las leguminosas, del grupo de las leguminosas, alimentos especialmente como frijol, como garbanzo, como soya, o incluso también en una gran cantidad de cereales, especialmente cereales integrales y cereales orgánicos. Entonces, el consumo de frutas, verduras, cereales orgánicos o cereales integrales y leguminosas va a ser esencial para tener un consumo adecuado de fibra. ¿Sí? Repito, la fibra eventualmente entra en el grupo de los hidratos de carbono, pero lo mencioné aparte por las funciones biológicas que per se tiene. Del lado de los minerales y de las vitaminas, pues como bien te decía, ellos se consumen en cantidades discretamente más pobres y especialmente ambos tienen como función regular procesos químicos del cuerpo. Cuando hablamos de regular procesos químicos, hablamos de que regulan procesos relacionados con la obtención de la energía, procesos relacionados con la producción de hormonas, procesos relacionados con la producción de neurotransmisores. Fundamentalmente, digamos que podemos darle el etiquetado de elementos controladores. Básicamente, todos los procesos metabólicos van a ser dependientes de ciertas vitaminas y de ciertos minerales. Incluso actualmente la evidencia científica ha mostrado que algunos de estas vitaminas o minerales pueden tener una interacción directa con mecanismos de transcripción y traducción genética, en donde se ha visto que componentes como la vitamina D o como la vitamina A tienen receptores a nivel nuclear y estos receptores generan que el consumo de la vitamina D o de la vitamina A se pegue directamente a ellos y los receptores son capaces de modular justamente respuestas genéticas a nivel de expresión de genes. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de las vitaminas y minerales, tenemos que hablar de que son absolutamente necesarios y la mayoría de ellos han de ser consumidos a partir de la dieta. Prácticamente una cantidad muy pobre de ellos, especialmente tendríamos que mencionar a dos, que es la vitamina B12 y la vitamina K, se generan a partir de la síntesis endógena, el resto tienen que consumirse de forma dietaria. En realidad, la vitamina K y la vitamina B12 también se consume de forma dietaria, puesto que especialmente la vitamina B12 no es capaz de absorberse de manera eficiente cuando ésta se produce de manera endógena. Entonces, la gran mayoría va a tener que consumirse de forma dietaria. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero que vayamos bien y que si existe alguna duda, pues me la hagas llegar para poder resolverlo. Hace unos momentos justamente estaba viendo un video que me va a ayudar para hablarte de la siguiente diapositiva y darle continuidad a esta sesión. Este era un video de Bárbara del Regil en donde ella estaba narrando el procedimiento para hacer unas galletas. El video de hecho estaba titulado como galletas sin carbohidratos. Bárbara de Regil, creo que la mayoría la conoce, actriz, influencer, actualmente reconocida por una serie de declaraciones que ha hecho en el terreno de nutrición, creo que está además incluso presentarla. Ella, como te digo, platicaba o hacía referencia a que existían galletas sin carbohidratos y ella iba a mostrarnos la receta de las galletas sin carbohidratos.
Inmediatamente cuando ella empieza a hablar de los ingredientes de los ingredientes de las galletas, habla especialmente del plátano. Entonces dice que para estas galletas se requieren 2 plátanos justamente, ¿sí? ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué lo saco a colación? ¿Por qué estoy hablando de ello? Estoy hablando de ello porque Bárbara el Regil una vez más se equivoca. Y Bárbara el Regil una vez más se equivoca porque Bárbara está cometiendo el error que de pronto mucha gente puede llegar a cometer. Y este error es justamente confundir. Se piensa de pronto que cuando no estamos consumiendo cereales o leguminosas, no estamos consumiendo hidratos de carbono. Se piensa que realmente los hidratos de carbono, que incluso ni siquiera deberíamos de tener miedo propiamente a ellos, y este tipo de estrategias lo único que hacen justamente es satanizarlos. Total que, bueno, ya repito, te decía, la mayoría de la gente puede llegar a confundir o puede llegar a tergiversar la información y a pensar que si no estás consumiendo algún cereal, pues no estás consumiendo hidratos de carbono. Y esto es completamente erróneo, ¿sí? Y es completamente erróneo, ¿por qué? Porque haciendo justamente el análisis de la situación, he de decirte que el valor nutricional de 2 plátanos, híjole, se me vino mi cara por acá y no permite que se da por acá esto que indica plátano. En fin, el valor nutricional, te decía, de 2 plátanos es de 192 kilocalorías. 2 plátanos contienen 2.4 gramos de proteína y contienen 0.8 gramos de grasa. Y lo más importante, prácticamente 2 plátanos medianos de tamaño promedio van a contener 49.6 gramos de carbohidrato. Esto es prácticamente 50 gramos de carbohidrato. ¿Sí? Si lo quieres traspolar a otro alimento, prácticamente 2 plátanos contienen la misma cantidad de 3 tortillas y media, la misma cantidad de carbohidratos. ¿Sí? Entonces prácticamente 3 tortillas y media, casi llegando a 4, y prácticamente un bolillo más un tercio representan el equivalente a 49.6 gramos de carbohidratos. Entonces, definitivamente, la información que estamos obteniendo a partir de redes sociales está siendo equívoca, está siendo equivocada. De eso hablábamos justamente en las primeras sesiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero dejar con esto? Te quiero dejar que los alimentos van a contener en su composición a los diferentes grupos de alimentos, ¿sí? A los diferentes macronutrientes, perdón. Hay alimentos como por ejemplo las proteínas, que las proteínas, la mayoría de ellas, ciertamente, sí es verdad que no poseen carbohidratos. La mayoría de ellas, por ejemplo, si hablamos de 30 gramos de pollo, 30 gramos de pollo presenta especialmente de pechuga de pollo, presenta en su composición aproximadamente 7 gramos de proteína y presenta aproximadamente de 1 a 2 gramos de grasa. ¿Sale? Entendiendo esto, la proteína del pollo, por ejemplo, sí es verdad que no tiene hidratos de carbono. Si habláramos especialmente de que Bárbara Regil propone unas galletas sin hidratos de carbono, pues tendrían que ser unas galletas de pollo, ¿sí? O unas galletas de res, unas galletas de pescado. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendas esto, quiero que entiendas que los diferentes alimentos que podemos tener en la alacena o en el refrigerador van a tener en su composición a los diferentes grupos de macronutrientes, la mayoría, así como de micronutrientes. No todos, cuando hablemos de micronutrientes, vamos a ver específicamente de qué alimentos contienen qué micronutrientes, pero cuando hablamos de macronutrientes, la mayoría van a contener diferentes cantidades de todos ellos. ¿Sí? Entonces, bien, entendiendo también eso, hay que decir, y regresándonos a las publicaciones de Bárbara de Regil, hay que decir que los hidratos de carbono, que por cada gramo de hidrato de carbono que podemos llegar a consumir, estamos consumiendo 4 kilocalorías. Por cada gramo de proteína que podemos llegar a consumir, estamos consumiendo también 4 kilocalorías. Y cuando hablamos de la grasa, por cada gramo de grasa que podemos llegar a consumir, estamos consumiendo 9 kilocalorías. A partir de este dato, justamente que tú ves por acá, es que se ha satanizado la grasa. Desde mi punto de vista, también una muy mala estrategia. Sin embargo, esto no fue más que una estrategia de mercado. No fue más que una estrategia de mercado para vender productos reducidos en grasa, supuestamente productos light, que realmente poco tienen de light. Y digo poco tienen de like porque ciertamente a algunos les reducen la cantidad de grasa,
pero la cantidad de hidratos de carbono termina siendo incluso superior a las convencionales. Entonces, debiéramos tenerle definitivamente más miedo a los hidratos de carbono, especialmente a los hidratos de carbono simples relacionados con el azúcar, ¿sí? No quiere decir esto, obviamente, que las grasas debamos de consumirlas a diestra y siniestra. Claramente, las grasas también tienen que consumirse de forma adecuada y de forma balanceada, ¿sí? Pero, repito, la idea de esto es que dejemos de tenerle miedo a las grasas, puesto que las grasas no son el elemento, no son el demonio, no son el peor elemento que ha existido con el que te puedas encontrar. Las grasas tienen también importantes funciones biológicas a nivel del organismo, como ya previamente te contaba. Y no incluyo aquí en esta tabla al alcohol, pero es importante, pues, bueno, decir que el alcohol también contiene cantidades importantes de kilocalorías, especialmente por cada gramo de alcohol, estamos obteniendo a partir de él 7 kilocalorías, ¿sí? Por eso justamente cuando recomendamos o damos algún plan dietario, estamos intentando quitar a medida de lo posible el consumo de alcohol y lo quitamos porque prácticamente en una pequeña copa pueden ir cantidades enormes de kilocalorías que se van a ir directamente al hígado, a la conversión de triglicérido y almacenarse en forma de tejido graso a nivel de los diferentes componentes adiposos. Entonces, definitivamente el alcohol no lo vamos a estar recomendando en la mayoría de los procesos o en la mayoría de las recomendaciones nutricionales. Sin embargo, tampoco es como que el alcohol sea del todo malo. Realmente el alcohol desde el punto de vista bioquímico y científico puede llegar a tener algunos efectos benéficos. De hecho, los tiene. Sí es verdad que el alcohol tiene ciertos efectos benéficos a nivel de la salud, especialmente cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, pero definitivamente yo en lo personal nunca en la vida voy a recomendar el consumo de alcohol, puesto que, como bien sabemos, la mayoría de los mexicanos, especialmente acá en México, solemos tener ese problemita de no contar con ciertos mecanismos de control ante el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, es difícil de pronto que la gente se apegue a las cantidades recomendadas propias de alcohol, ¿sí? En las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, podemos recomendar incluso, en el caso de los hombres, el consumo de hasta 2 copas de vino tinto por día. En el caso de las mujeres, hasta 1 copa de vino tinto al día. ¿Sí? Entonces, repito, se han visto cosas buenas relacionadas con el alcohol, pero definitivamente yo en lo personal decido no recomendarlo, ¿sí? Sé que obviamente lo que les digo les importa muy poco. Bien, ¿qué más? Ok, la pirámide nutricional y el plato del buen comer. La imagen que te presento en tu pantalla es una imagen que te representa a lo que anteriormente se conocía como la pirámide alimenticia y lo que hoy por hoy se conoce como el plato del buen comer. Seguramente la mayoría en la primaria, en el kinder o incluso tal vez hasta en la secundaria hablaron de la pirámide alimenticia, puesto que la pirámide alimenticia era el referente que teníamos para hablar de alimentación saludable. Actualmente la pirámide alimenticia ha quedado obsoleta y no hacemos referencia a ella para hablar de la alimentación saludable. Actualmente hablamos de lo que conocemos como el plato del buen comer, como la recomendación de alimentación saludable. En este sentido, el plato del buen comer, quiero explicar también esto, es importante, ha tenido algunas variaciones. Incluso, por ejemplo, algunos países han adoptado su propio plato del buen comer. En México, por ejemplo, existe a partir de algunas publicaciones del Instituto de Salud Pública un plato del buen comer, digamos, regionalizado. Lo mismo, por ejemplo, en temas de deporte en México, existe lo que se conoce como plato del buen comer, pero definitivamente no son fuentes, pues obviamente de organismos internacionales que tengan el impacto, que tengan la relevancia a nivel pues, mundial. Entonces, definitivamente el plato del buen comer recomendado por la Organización Mundial de la Salud es lo que consideramos como ley o lo que consideramos como lo típicamente correcto. Existe también un plato del buen comer diferente, que es el plato del buen comer de Harvard, de la universidad,
que tiene algunas pequeñas diferencias con respecto a las porcentualizaciones del plato del buen comer de la OMS, especialmente lo que el plato del buen comer de Harvard sugiere es diferencias con respecto al consumo de leches y derivados lácteos, pero prácticamente el resto de los componentes constitucionales del plato son prácticamente el mismo, ¿sí? El plato del buen comer que tú ves por acá de este lado, lo podemos ver traducido acá a esta gráfica de pastel, en donde te estoy sugiriendo que un plato del buen comer debe de incluir un máximo de 60% de hidratos de carbono. Realmente este dato, repito, es un máximo, eventualmente se recomienda que se pueda manejar de entre 50 y 60% de carbohidratos. Recomendamos el 15% de proteínas y se recomienda de un 20 hasta un 30 o 35% de grasas. Puse acá como datos medios para que más o menos lo empieces como a relacionar. Y en lo personal, yo soy muy de la idea de que las condiciones antropométricas de México, las condiciones genéticas y muy especialmente las condiciones relacionadas con los problemas de salud pública que en México estamos teniendo relacionados con la obesidad y el sobrepeso, que ya anteriormente te platiqué, no nos dan o no son propiamente indicadas para manejar porcentualizaciones tan elevadas de hidratos de carbono, hasta 60%. Yo en lo personal, de manera convencional, suelo manejar como dato máximo 55%. Para mí, desde mi punto de vista, para el mexicano, le viene bien de entre 50 y 55% y estamos todavía dentro de la recomendación de los organismos internacionales. ¿Sale? Entonces es más o menos como se distribuye el plato de el buen comer. ¿Sí? Tienes por acá otra imagen. Y no olvidemos al agua, ¿sale? El agua es parte del plato del buen comer y hablo especialmente del agua, ¿sale? Hablo del agua, no hablo de jugos, no hablo de bebidas carbonatadas, no hablo de bebidas altamente azucaradas, hablo de el agua. El agua es esencial para que todos los procesos metabólicos de nuestro organismo se lleven a cabo y mantengamos la homeostasis corporal, ¿sale? Recuerda que somos prácticamente 70% agua y entonces termina siendo imprescindible para mi propia supervivencia. ¿Sale? Podemos vivir sin alimento por largos periodos, podemos vivir hasta 30 días sin alimento, pero no podemos vivir prácticamente más de 7 días sin agua. Entonces, hay la relevancia de la propia agua. ¿Sí? Y finalmente sobre este pequeño tema, te dejo lo que se considera como un plato del buen comer o un ejemplo de plato del buen comer con respecto a la cantidad de raciones que debemos integrar en el propio platillo. ¿Tienes tú por ahí alguna actividad que tienes que realizar con respecto a un plato del buen comer? Puedes tomar a consideración este tipo de recomendaciones o lo mismo buscar en otras fuentes para que puedas obtener información complementaria. ¿Sale? Bien, voy a dejar esta sesión hasta aquí para que puedas descansar un momento y a continuación quédate pendiente porque estaré subiendo la segunda parte de esta sesión virtual.